¿Qué pasa cuando lo inexplicable toca la puerta de tu conciencia? Cuando decidimos ignorar la cotidianidad y nos sumergimos súbitamente en un hálito cambiante de estados mentales y de percepción sin previo aviso, que inexplicablemente se postra delante de ti, en cualquier momento y en cualquier lugar donde te encuentres, podrías vivir algo antinatural, el descubrimiento permanente de lo desconocido. 5 súcubos insaciables y desconocidos. Los súcubos, según las leyendas medievales occidentales, son unos demonios que toman la forma de mujeres atractivas para seducir a los hombres o mujeres, sobre todo a los adolescentes y a los monjes, introduciéndose en sus sueños y fantasías. En este listado conoceremos algunas figuras demoníacas poco conocidas. Ardat-Lili, la madre de Lilith. Lilith, la madre de los vampiros, no surgió espontáneamente del pensamiento de algún dios olvidado de la oscuridad. También fue hija. Su madre fue Ardat-Lili, también conocida como Ardat-Lel, Irdu-Olel, progenitora de una de las razas y clanes de vampiresas más aterradoras de la mitología. Originalmente, Ardat-Lili fue una diosa acadia estrechamente vinculada con el vampirismo, o, si seguimos el rastro de los mitos hebreos, una oscura deidad babilónica con raíces en la antiquísima Sumeria. Si traducimos simbólicamente las palabras sumerias Ardat-Lili, el resultado sería doncellas vampiro, es decir, vírgenes que se han convertido en vampiros. Esto demuestra que la hipótesis del origen sumerio de Ardat-Lili es errónea, ya que los acadios hablan de una sola Ardat-Lili, a pesar de que el nombre no es singular, sino un símbolo, una forma de señalar la capacidad multifacética de un ente en particular, quizá fusionado el mito de los Bardat-Lilitu, entidades vampíricas menores que se desprenden de Ardat-Lili. Se considera que es la madre de Lilith, aquella primera esposa de Adán y luego convertida en demonio y madre de los vampiros, ya que esta vampiresa precede todas las leyendas de Lilith que se han conservado, muchas de las cuales son copias casi calcadas de los antiguos mitos de Ardat-Lili. En honor a la verdad, no era una vampiresa ambiciosa. Por el contrario, su único deseo era ser madre. Sin embargo, fue maldecida por los dioses solares y su vientre se convirtió en un páramo yermo, estéril, donde la vida no lograba arraigarse a pesar de sus temerarios y sistemáticos intentos por quedar embarazada. Las leyendas acadias hablan de Ardat-Lili como una vampiresa de feroces apetitos sexuales, que agota a los hombres en verdaderas maratones amatorias, cuya intención era drenar a los hombres más aptos de las aldeas, quienes eran prolijamente devorados luego del cortejo. Se dice que un espíritu del desierto se apiadó de Ardat-Lili y le concedió lo que tanto quería, un hijo, a condición de relegar en él todo su poder. Ella accedió y Lilith, repentinamente, comenzó a gestarse en su vientre hostil. Nadie ha señalado los avatares de aquel parto, ni si la promesa fue cumplida en tiempo y forma. Solo sabemos que su mito fue cayendo en un prudente olvido a medida que otro, acaso más poderoso y significativo, nacía y crecía en formas cada vez más fantásticas. Abrael, la reina de los súcubos. Abrael, llamada la reina de los súcubos, se dedica especialmente a seducir a hombres de ascetismo dudoso, más puntualmente a campesinos y varones de poca instrucción formal. Para ello adopta la forma de una mujer bellísima que los cautiva de inmediato. Acto seguido dispone de ellos a su antojo, llevándolos a cometer verdaderas locuras para saciar sus caprichos. En su obra de monolatría, Nicolás Remy la describe con una mezcla de respeto y pavor. Allí aporta un detalle indescifrable, que podría ser tanto una crítica como un elogio. En el instante en el que Abrael se manifiesta, y con apenas contemplarla, todos los miembros del observador se vuelven rígidos. Es nuestro deber sugerirles a nuestros suscriptores con deficiencias prostáticas que se abstengan de invocar a Abrael, en especial si se busca soslayar estos padecimientos. Lamentablemente Abrael suele agotar rápido la vitalidad que otorga su presencia. Frente a ella todo vigor es fugitivo. Para aquellos que suelen despertarse en medio de la noche con sus atributos en alza, lamentamos anunciarles que ya son víctimas nocturnas de Abrael, y nada podemos hacer para ayudarlos.
Gomori, demonia de las mujeres insensibles y azote de las insatisfechas. Gomori es un demonio femenino que suele ser representada sobre un elegante camello, coronada con una diadema y envuelta en una túnica traslúcida. Su especialidad es volver apasionadas a las mujeres indiferentes e incluso insensibles al amor. Aquellas que se encomiendan a su patrocinio descubren con asombro las maravillosas posibilidades de su sexualidad. Claro que todas las bendiciones infernales tienen su costado oscuro, y las administradas por Gomori son ciertamente sombrías. Muchas de las damas que reclaman su ayuda para mejorar su vida amorosa lo hacen a través de la imposición de sus maridos, un error fatal del que pronto se lamentarán, ya que Gomori solo asiste a las mujeres indiferentes, nunca a las insatisfechas. La leyenda de Gomori nos obliga a especular que los hombres del desierto no son amantes particularmente atentos, al menos desde una medida occidental. Cualquier síntoma de insatisfacción es atribuido exclusivamente a la mujer y nunca a la impericia en las caricias viriles. Gomori no tolera bajo ningún concepto esta situación. No soporta que una mujer quede insatisfecha por la insensibilidad del hombre, por lo que revierte la ecuación de forma drástica, haciendo que las insatisfechas damas se conviertan en verdaderos súcubos, logrando de este modo consumar aún las fantasías más inconfesables. El mito de Isdaut, la amante insaciable. Isdaut fue denunciada como súcubo a lo largo de toda la Edad Media, ya que su espíritu libidinoso se encarnó en una princesa bretona de Cornualles que pasó a la historia como la mujer más insaciable que haya existido. Las crónicas vociferan que el apetito erótico de Isdaut era tan desproporcionado que llevó a la muerte por agotamiento a todos los nobles y guerreros de la corte del rey Gradlon, su padre, hecho que colmó la paciencia del regente y debilitó notablemente las defensas del reino. Ahora bien, en este punto conviene hacer un alto. La leyenda de Isdaut está fuertemente vinculada al mito de la Atlántida, aquella ciudad perdida en medio del océano cuyo nombre parece reverberar a lo largo de todas las mitologías. En primer lugar, Isdaut es una deformación medieval del verdadero nombre de aquella doncella de amoríos implacables. Su nombre original era As, llamada Daut únicamente por su padre. La leyenda sostiene que As estaba perdidamente enamorada del mar, por lo cual le pidió a su padre, el rey Gradlon, que construyera para ella una ciudad marítima. De este modo fue construida la ciudad de Ys, cuyos cimientos se aferraban al fondo del mar como imponentes tentáculos. En la Edad Media el mito de Ys se degradó notablemente. Exégetas miserables defendieron la postura de que Ys no era de hecho una ciudad submarina, sino que toda la Bretaña se había hundido paulatinamente, dejando aquí y allí pequeñas franjas de tierra frente a la bahía de Douarnenez. Lo cierto es que la leyenda primitiva no habla de una ciudad submarina, sino de una ciudad asediada por graves inundaciones. El rey Gradlon construyó un anillo que la protegía de la marea alta, así como del asedio de buques beligerantes. La ciudad de Ys creció y se convirtió en la urbe más extraordinaria de Occidente, hasta que las pasiones desmedidas de Daut la condenaron a la destrucción. Se dice que Daut tenía la costumbre de organizar bacanales fastuosas, donde no faltaba el vino aromatizado y los amoríos colectivos. Adicionalmente, comenzó a cultivar el pésimo hábito de asesinar a sus amantes con la llegada del amanecer. Cierto día, las festividades abominables de Ys fueron presenciadas por Sanguin Olé, quien censuró a los gritos la corrupción y la infamia en las que había caído la ciudad, y les advirtió a sus pobladores sobre la ira de Dios. Previsiblemente, Daut se burló de las amonestaciones del santo enseñándole la vulva. Tiempo después, un caballero vestido de rojo llegó a la ciudad de Ys y solicitó una entrevista con la princesa Daut. Ella aceptó, y caminaron juntos por el anillo que rodeaba la ciudad. Cuando estuvieron solos el caballero reveló su verdadera identidad, Satanás. Cualquier persona temerosa de Dios habría huido de inmediato ante la presencia del príncipe de las tinieblas, pero no Daut. La princesa era demasiado curiosa en todo lo referente al amor ilegítimo, de modo que le pidió al demonio que la ponga al tanto de las posibilidades del amor clandestino en el infierno. Este choque de pasiones fue tan impresionante que el anillo que rodeaba la ciudad comenzó a agrietarse hasta que finalmente colapsó. El rey Gradlon alcanzó a rescatar a su hija de la catástrofe y juntos remontaron vuelo sobre el caballo del monarca, llamado Morbarcache.
Antes de llegar a tierra firme, Sanguenole le gritó al rey que se deshaga del demonio detrás de él. Gradlón interpretó que el santo hablaba de su hija y la arrojó al mar. Largos años han pasado desde que Daud y el mar finalmente se unieron. Se dice que las campanas de la ciudad de YS todavía pueden oírse desde Francia cuando las aguas están en calma. Incluso existe una leyenda que asegura que cuando París sea tragada por el mar, la ciudad de YS resurgirá de las olas embravecidas. De hecho, París, en bretón, significa similar a YS. Exégetas modernos proponen que el mito de la ciudad de YS y Daud simbolizan la victoria del cristianismo, la moral de Sanguenole, sobre el druidismo, la lujuria de Daud. No obstante, el rey Gradlón buscó consuelo en la sabiduría de los druidas, quienes condenaron la ética cristiana por considerarla impropia de las necesidades del amor. Sanguenole, por su parte, intentó tranquilizar al monarca sugiriendo que Daud se había transformado en la profunda y ancha bahía de Douarnenez. Los sabios druidas rechazaron de plano esta posibilidad e interpretaron que aquello era una metáfora excesiva y agraviante de la perpetua amplitud y humedad de la princesa. Meridiana, la súcubo que fue amante del Papa. Los demonios y vampiros no solo son visitantes recurrentes de cementerios y camposantos, sino que incluso habitaron en la mayoría de las cortes medievales, en cada convento y biblioteca. De hecho, ni siquiera el Vaticano estuvo a salvo de ellos. Meridiana fue una famosa súcubo, es decir, un espíritu femenino proclive al desenfreno amoroso, muy temida por monjes, obispos, cardenales, e incluso por el mismísimo pontífice. La historia de Meridiana fue anotada por Walter Map en su obra de 1185 de Nugis Curialum, que significa algo así como las bagatelas del cortesano. Walter Map sostiene la hipótesis de que Meridiana fue la amante, y amiga, y consejera, y confidente, del matemático y erudito Gerberto de Aurillac, quien llegaría a ser el Papa Silvestre II, más conocido como el Papa del Milenio, y cuyo pontificado, breve y agitado por continuas contiendas, se extendió entre 999 y 1003. Durante sus 4 años de pontificado, Silvestre II luchó denodadamente, y con escaso éxito, contra la simonía y la herejía que amenazaban a Roma. Su mayor aliado en esta cruzada contra la blasfemia organizada fue, extrañamente, una enviada de los infiernos, Meridiana. Retrocedamos en el tiempo para conocer el origen de esta historia mitológica de amor. Siendo un joven sacerdote, Gerberto de Aurillac se enamoró perdidamente de la hija del preboste de Reims. Un lío doble, si tenemos en cuenta sus votos de castidad además de su fealdad. Ella lo rechazó sin ambigüedades, y acusó con crueldad. Gerberto, desesperado, se precipitó en una honda melancolía. En este estado penoso conoció a Meridiana, quien le ofreció dinero, sabiduría, y sobre todo su propio cuerpo, delicado y perfecto, bajo la condición de que le fuese incondicionalmente fiel. Gerberto de Aurillac accedió, y su carrera ascendió meteóricamente. Pronto se convirtió en el arzobispo de Reims, en cardenal, en arzobispo de Rávena, y por último en papa. Durante toda su vida mantuvo su relación con Meridiana en un prudente secreto. Walter Map observa con toda lógica que las potencias infernales no siempre obran en beneficio propio, y que a menudo actúan por verdadero amor hacia los mortales. Meridiana se enamoró sinceramente del buen Gerberto de Aurillac, incluso fue indulgente con algunas infidelidades, como la que mantuvo con la hija de aquel preboste de Reims, quien lo encontró repentinamente atractivo una vez que fue ordenado papa. La relación de Meridiana con el Papa Silvestre fue, según dicen, ideal. Se estimulaban intelectualmente durante el día y epidérmicamente durante las noches. Para mayores beneficios, la presencia sobrenatural de un agente diabólico, sostienen los demonólogos, redobla el vigor de los hombres de fe. Cierto día, antes de viajar a Oriente, Meridiana fue arrebatada por una visión sobrecogedora, por la cual profetizó el final de su amante, moriría al dar misa en Jerusalén. Consciente de que su final se avecinaba, el Papa Silvestre realizó una confesión pública, se arrepintió de sus pecados y partió rápidamente hacia Jerusalén, donde murió justo al concluir la misa. Su cuerpo fue trasladado a Roma en medio de grandes lamentos y cortejos fúnebres. Ni siquiera los feroces lacayos pontificios lograron persuadir a Meridiana de que abandone la procesión.
ella pronto lo acompañó en la muerte. Durante un concilio secreto, un grupo sacerdotes de ideología flexible decidió que aquel amor, aunque antinatural e injustificable teológicamente, era puro en esencia, y el cuerpo de Meridiana fue depositado en el sarcófago del propio Silvestre II en la Basílica de San Juan de Letrán. Los que tienen acceso a la cripta aseguran que de la tumba común brota un vapor espeso y oscuro que anuncia la muerte del Papa. Walter Mapp, menos piadoso, asegura que por las noches se oyen extraños gemidos y sacudidas provenientes del sarcófago, acompañados de una especie de vaho o sudor que se condensa sobre el mármol sagrado, aunque se reserva cualquier tipo de interpretación sobre este misterio.